En este momento ya se ha dispuesto el debate por el presidente de la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar quién será la primera intervención, que corresponde, por supuesto, a la Tiene ponente la y palabra la presidenta de la asambleísta Comisión de ponente del Desarrollo informe del cual Económico, la determinará el asambleísta procedimiento. Valentina Centeno, a quien observamos y escuchamos en este momento dar una explicación respecto a ese trabajo desarrollado al interior de la mesa Buenas legislativa. noches, querido presidente de la Asamblea Nacional. Buenas noches, colegas asambleístas. Buenas noches a todos los ciudadanos ecuatorianos que nos están siguiendo el día de hoy. Y sobre todo un saludo a mi querida provincia de Manabí, que lamentablemente es una de las provincias más afectadas y azotadas por el crimen organizado. Quiero empezar esta intervención agradeciendo el trabajo de los miembros de la comisión. Realmente ustedes son testigos de la responsabilidad y del espíritu democrático que siempre reinó en la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Y por eso es que hoy traemos un informe aprobado por unanimidad al pleno de hoy. Así que muchas gracias por todos los aportes, la predisposición y su trabajo dentro de la comisión. Creo que no es novedad para ninguno de nosotros que el Ecuador clama seguridad. Y tampoco es novedad que los ciudadanos ecuatorianos claman mano dura contra el crimen organizado. Pero aquí nadie quiere negociaciones por debajo de la mesa con las mafias. Aquí lo que buscamos es una respuesta contundente por parte de nuestras fuerzas del orden contra los grupos narcoterroristas que nos están arrebatando la paz diariamente en nuestros barrios. Pero no solamente la respuesta contundente de las fuerzas del orden, sino también, y que se me escuche bien, de los operadores de justicia, de los jueces y de los fiscales, que deben estar alineados en la lucha contra el narcoterrorismo que emprende tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Voy a empezar enfatizando en un concepto que se ha enmarcado en este proyecto de ley que es importante, y es el del conflicto armado no internacional, o también llamado CANI. En esta ley se ha definido a través de este conflicto armado no internacional lo que significa un grupo organizado armado, lo que significa una economía criminal y lo que significan bienes que son considerados objetivos militares. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque incluso bajo el derecho internacional humanitario nos permite, bajo el principio de legalidad, de necesidad y de distinción que establece el derecho internacional, que bajo el conflicto armado no internacional las fuerzas del orden pueden actuar y aplicar el uso de la fuerza directa y legítimamente contra todo aquel que pretenda vulnerar la seguridad del Estado, de la población y de los bienes civiles. Y eso es importante entenderlo, porque de ahí parte esta normativa. Luego hay una distinción en el primer informe al que hemos traído el día de hoy. Ustedes recordarán que hablamos de la tipificación de un nuevo delito, el delito de pertenencia a un grupo de delincuencia organizada, que ahora va a ser sancionado con una pena de 22 a 26 años y cuando se trate de un rol de dirección o de financiamiento de hasta 30 años. Bueno, lo que hemos incluido ahora es la tipificación de delitos conexos, que deben presumirse como delitos relacionados al crimen organizado. Y aquí me permito leer parte de los delitos conexos al crimen organizado que hemos incluido: lavado de activos, obstrucción de la justicia, extorsión, testaferrismo, secuestro extorsivo, delincuencia organizada, terrorismo, delito de tráfico ilícito de sustancias, delito contra las actividades hidrocarburíferas, sicariato, asesinato, trata de personas, reclutamiento de niñas, niños o adolescentes, tráfico de armas y tenencia y porte no autorizado de armas. ¿Y cuál es la lógica? La lógica es que debe entenderse que estos delitos no se cometen por un individuo aislado, se cometen bajo una estructura muchas veces armada, que tienen una estrategia, un modus operandi, y por lo tanto la respuesta de nuestras fuerzas del orden debe ser en un entendimiento integral para poder realmente pensar en desarticular economías criminales. Ese es el primer gran cambio que se incluye en este informe. Luego hemos incluido todo un capítulo de delitos hidrocarburíferos y les voy a explicar por qué. Entre el 2023 al 2025 se recoge una data de que aproximadamente el Ecuador ha perdido 250 millones de dólares por delitos relacionados
a la captación irregular de combustible o las perforaciones clandestinas o el famoso robo de combustible. Es por eso que en esta ley se ha establecido un capítulo entero para que se pueda endurecer las penas de todos los delitos vinculados a las actividades hidrocarburíferas. Entiéndase esto como todo acto ilícito que implique la producción, la comercialización, el transporte, el almacenamiento, la distribución de hidrocarburos y de sus derivados. Estos son petróleo, gas licuado y combustibles refinados. Pero además de los delitos que se van a aumentar sus penas, que dentro del COIP voy a enunciar algunos, como la paralización del servicio de distribución de combustible, el almacenamiento, comercialización o distribución ilegal de los productos derivados de hidrocarburos y la sustracción ilegal de hidrocarburos. Estos como algunos delitos tipificados en este sentido. Se incluye un nuevo delito que es importante resaltarlo y es el favorecimiento al servidor público. Es decir, todo servidor público que colabore con facilitar, ocultar, enajenar información que permita el cometimiento de estos delitos contra las actividades hidrocarburíferas, también va a ser sometido a prisión. Y en este caso, la pena será de 11 a 13 años, que si la justicia determina que tiene que ver con la pertenencia de un GBO, pues deberá acumularse las penas. Y es importante porque todo este combustible robado, ¿hacia dónde va? Narcotráfico, producción de cocaína, minería ilegal, contrabando, el tráfico de drogas a través de vía marítima, robos y extorsiones a nuestros trabajadores de los mismos campos petroleros ecuatorianos. Nunca más corrupción en los sectores estratégicos que son tan delicados para nuestro país. Ahora, sobre el proceso penal unificado, que también es otra inclusión en este proyecto de ley. Es decir, tener un proceso penal especial para los delitos de crimen organizado en el marco del conflicto armado. Se han hecho ciertos cambios, pero lo principal es que ahora ya no cualquier juez, ya no cualquier fiscal va a poder llevar los casos de crimen organizado. Ahora serán unidades especializadas, jueces de anticorrupción y de conflicto armado y de crimen organizado, y además fiscales especializados en esta misma materia, que existe una unidad técnica especializada. Entendemos que tienen más conocimiento, experiencia para llevar estos casos y que no nos va a pasar como uno que voy a citar más adelante en mi discurso, que tanto daño nos está generando como país. Además de la justicia especializada, que es un tema sumamente importante, se establecen nuevos tiempos, hemos regulado diferenciaciones de tiempos para los casos flagrantes de 90 días y para los casos no flagrantes hemos incluido un tiempo racional para que se pueda hacer la investigación previa de otros 90 días adicionales al que toma el proceso de audiencia de juicio. Y finalmente, un tema que también ha generado mucho debate, que son las medidas cautelares. Y hemos establecido que la medida cautelar más eficiente o la medida cautelar útil y eficaz en los casos de crimen organizado debe ser la prisión preventiva. Y en esto hago un paréntesis para citar un caso que todos nosotros ya hemos visto en las noticias. Y es el que sucedió hace pocos días, el pasado 29 de mayo, en la ciudad de Guayaquil, en la que una comerciante china sufrió un secuestro extorsivo. Y en flagrancia se capturaron a los delincuentes. Se los pusieron en manos de la justicia. Luego el fiscal determinó que solo a uno de ellos le correspondía solicitar la prisión preventiva y al otro detenido una medida sustitutiva, es decir, la presentación periódica y la prohibición de salida del país. ¿Qué hizo el juez? Usando un principio de igualdad y de no discriminación, dictó medidas sustitutivas para ambos detenidos. Entonces ahora ambos detenidos fueron realmente liberados para defenderse en libertad. Días después, la víctima fue encontrada muerta en una cisterna junto a otros 3 comerciantes. Eso es lo que no podemos permitir y esta norma por eso es importante, para que la justicia especializada de jueces y fiscales determine que la prisión preventiva debe ser la medida cautelar útil y eficaz en los casos de crimen organizado y nunca más impunidad en el sistema de justicia.
Luego también incluimos algo importante, que es la depuración interna de nuestras fuerzas del orden, porque sí es necesario que la Policía Nacional y los militares puedan hacer evaluaciones periódicas. Hemos puesto que debe ser obligatorio, que cada 6 meses deben realizar evaluaciones que pueden incluir pruebas de confianza, polígrafos, verificar el incremento injustificado de los patrimonios, vinculaciones, antecedentes administrativos, penales, en coordinación con la Fiscalía. Y es sumamente importante porque la ciudadanía espera que nuestras fuerzas del orden gocen de la legitimidad, la disciplina y el respeto que merecemos como ecuatorianos y que todos sus integrantes estén alineados hacia el mismo objetivo. Y el que se quiera desviar tiene que ser puesto a manos de la justicia. Luego también algo importante, una inclusión de una disposición final que fue una propuesta del movimiento político de Pachacutic, que solicitaron que se establezca que ningún artículo de este proyecto de ley puede ser entendido como represión o criminalización del derecho fundamental a la protesta social, ni tampoco a la justicia indígena. A la protesta social no solo de los pueblos y nacionalidades indígenas, sino de los afroamericanos, de los montubios y de los campesinos. Por lo tanto, quiero ser enfática en que se ha establecido expresamente que el objetivo no es afectar el derecho fundamental a la protesta social. Luego también incluimos otra de las propuestas de la bancada de la Revolución Ciudadana para fortalecer el trabajo que debe hacer la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero y Económico, para que se priorice el trabajo en la investigación de lavado de activos en torno al crimen organizado, para que se les obligue a potenciar su capacidad técnica, su capacidad tecnológica y también de su personal. Y eso también ha sido incluido. Y finalmente, un capítulo muy importante, y lo digo ahí como una joven que viene del deporte, las medidas de protección a la población afectada por el conflicto armado no internacional. Hemos incluido que los ministerios del deporte, de cultura, de educación, de salud y también los gobiernos autónomos descentralizados tienen la obligatoriedad de desarrollar planes, programas y proyectos que prevengan el reclutamiento de nuestras niñas, nuestros niños y jóvenes a grupos de delincuencia organizada. Y esto debe incluir programas deportivos, culturales, artísticos, comunitarios, estrategias educativas extracurriculares, acciones de fortalecimiento familiar y comunitario, campañas de sensibilización, alerta temprana y otras. También incluimos medidas de protección para las víctimas que tengan asistencia prioritaria a la salud física y psicológica, atención médica, también atención de los proyectos del Ministerio de Inclusión Económica y Social y otros servicios que tiene que dar el Estado. Y también incentivos económicos que puede otorgar el presidente de la República a ciertos sectores sumamente importantes, como lo son los pequeños y medianos productores, los negocios de la economía popular y solidaria, de la agricultura familiar campesina y también a las jóvenes y personas adultas que desarrollen actividades productivas. Por lo tanto, era muy importante establecer que no solamente se establece un régimen punitivo, severo y excepcional, sino también un régimen preventivo que necesitamos para evitar el reclutamiento de nuestros jóvenes. Es importante entender que cada vez que una niña, un niño o un joven es reclutado por un grupo de delincuencia organizada, estamos hablando de una infancia robada, de un futuro truncado y además de una herida profunda en el alma de nuestro querido Ecuador. Y quiero finalizar diciendo que aquí nadie está diciendo que a partir de la aprobación de una ley vamos a acabar con el crimen organizado en nuestro país. Pero sí estamos dando un paso firme en el camino correcto para realmente combatir y dar un mensaje claro de respaldo a las instituciones del orden, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, pero no solo a ellos, sino también a la justicia, a quien le hacemos un llamado el día de hoy, para que todos los jueces y fiscales se alineen en esta lucha contra el narcoterrorismo, contra el crimen organizado, porque al país lo sacamos adelante juntos. Muchísimas gracias. Escuchamos ahí la intervención del asambleísta Valentín